Y nos vamos ahora al Senado para ver qué está sucediendo con esta discusión de la reforma de la seguridad social. Roberto Riolfo nos informa. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rosario, Miguel y por supuesto a los televidentes. Desde las 11 de la mañana comenzó a sesionar el Pleno aquí del Senado para tratar justamente la reforma de la seguridad social en justamente una sesión que es extraordinaria. Y para poder levantar el receso es que hubo algunas cosas que cumplir, por ejemplo, que estuvieran los senadores titulares, a no ser aquellos que habían anunciado en la última sesión que no iban a estar o que iban a pedir licencia. Fue por eso que esto empezó ya con algún problema. Un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, sin embargo, no hubo quórum a las 9:30 de la mañana y recién a las 11 de la mañana se pudo establecer el quórum aquí en el Senado. Faltó el senador del Partido Colorado, Germán Coitiño, y tuvo que venir la senadora Gloria Rodríguez del Partido Nacional, que se encontraba cursando una internación domiciliaria para poder ocupar su banca, levantar el receso, así son los estatutos del Parlamento, y después sí que quedará su suplente para continuar entonces con el tratamiento, les decía, de esta reforma de seguridad social, que tiene 330 artículos, pero que bueno, en realidad el tratamiento de artículo por artículo comienza en el día de mañana, miércoles 28, hoy se trata en forma general, como se le dice en la jerga, carpeta cerrada, quienes están en contra y quienes están a favor. Por supuesto el oficialismo está a favor y el Frente Amplio está en contra. Este documento del Ejecutivo había sido tratado ya en la comisión, instancia donde recibió aportes de todos los partidos políticos, también de algunas organizaciones sociales. Les decía, el Frente Amplio ya anticipó que no va a acompañar, en este caso en el día de hoy, va a votar negativo. El Partido Colorado y el Partido Nacional, compañeros, con algunos matices, de todas formas dicen que la reforma es necesaria y la van a estar apoyando. Cabildo Abierto también la va a estar apoyando, pero fue quizás el partido del oficialismo que presentó más matices y trató de que se incorporaran algunos cuantos temas. No le fueron llevados esas modificaciones en el articulado. Y, por supuesto, puede haber suspicacias o no, pero el senador Guido Manini Ríos, el líder de esta colectividad, no está presente en sala, pidió licencia, la pidió con tiempo, no está presente, y en diálogo con el senador Domenech nos decía que tampoco mañana y en estos días subsiguientes va a estar presente aquí en sala para tratar el articulado. Pero yendo a lo que fue el comienzo entonces de este tratamiento, allí tomó la palabra el miembro informante, Sergio Botana, y destacó la importancia de esta reforma y dijo que los referentes de izquierda mencionaron en más de una ocasión que era vital realizar el cambio en el sistema previsional. Hay un punto álgido que es la caja notarial. La caja notarial, que ha mostrado muchísima disconformidad, en realidad va a estar pasando a Cámara de Diputados, ya le aclaró Botana, donde se buscará llegar a un acuerdo. A su turno, la senadora del oficialismo, Silvia Nane, de la oposición, Silvia Nane, del Frente Amplio, hizo un raconto de cómo se llegó entonces a este proyecto que se está discutiendo. Y dijo que bueno, hoy hay incertidumbres acerca del mismo, comparó la reforma de 1996, dijo que las proyecciones por entonces que se habían prometido no se cumplieron. Así que verán entonces, hay mucha incertidumbre a propósito de este proyecto que hoy está en debate. Nani criticó que la reforma no tiene un análisis de impacto y también apuntó contra el apuro del oficialismo. Nosotros vamos a estar escuchando lo que hace un ratito no más de media hora tal vez, dijo el senador de la oposición, me refiero a Óscar Andrade, hizo hincapié sobre todo en los trabajadores que pasan a ser discapacitados porque han tenido algún tipo de accidentes laborales. Entonces, ¿cómo los está tratando, cómo los trataría esta reforma de la seguridad social en caso de que llegue a ser ley? Vamos a escuchar entonces la palabra del senador Andrade. ¿Cuántas veces hemos tenido que atender trabajadores que vienen de la Junta Médica con condiciones precarias y tienen que rogar para que los reintegren? Porque después de 3 años tienes que estar 1 año de actividad para que te vuelvan a hacer un examen. También en esto hubo cambios de gobierno Frente Amplio de los que estamos orgullosos. En la flexibilización de las jubilaciones flexibilizamos el acceso a las jubilaciones por discapacidad. Lo hicimos. Porque antes, si no tenías 6 meses corrido al momento que sufriste el accidente, no tenías jubilación por discapacidad y uno no elige cuando sienta. ¿Es o no es? Y cambiamos los factores de ponderación para el caso del reintegro. ¿Cuánto de esto se discutió en la comisión? ¿Con qué profundidad debatimos un tema que abarca 1 de cada 5 jubilaciones que sean en Uruguay? 18%, 17%.
Estima la CEPAL que cerca de 20.000 personas se jubilaron gracias a esa flexibilización y me enorgullezco que estamos flexibilizados. Tanto los baremos como la posibilidad del acceso a la prestación por discapacidad. Los informes de la propia comisión de expertos dan un dato que es contundente. Las personas en situación de discapacidad que se jubilan viven 6 años menos que el resto. Podemos sostener que se jubilan de bandidos y viven menos que el resto. No tendría que darnos al revés. Es ahí que queremos ahorrar, que tenemos problemas en la sustentabilidad económica. Queremos ahorrar en el trabajador que se accidentó y que no puede trabajar y queda en discapacidad para todo trabajo. ¿De qué momento es esa? Ese es el centro de una acción política sensata. Pidió la palabra después, justamente con respecto a este tema, el miembro informante, el senador Botana, y respondió entonces, hizo algunas aclaraciones al respecto de este tema. Lo que decía de las personas que se incapacitan trabajando es que la reforma lo que hace es computar el tiempo entre la incapacidad, en el momento en que se produce la incapacidad, y los 65 años, es decir, la edad jubilatoria, como tiempo trabajado con el sueldo correspondiente y tiempo aportado. No se va a tener que elegir entre jubilación y pensión la persona. Se va a jubilar con subsidio solidario y todo. Y además con el premio correspondiente a los años por los que aportó. El BPS no se le va a quedar con nada. Esa es una diferencia no menor. Quien se expidió al respecto también sobre esta reforma de la seguridad social es el secretario de la presidencia, me refiero a Álvaro Delgado. Dijo que esta es una gran oportunidad para el país y también se refirió al Frente Amplio. Dijo, bueno, que quienes aquellos dijeron en su momento que esto era necesario, esperamos de ellos de hoy que levanten la mano y que den el voto. Escuchamos a Delgado. Es un gobierno con un plan de infraestructura realmente importante, 3.300 millones de dólares. El país se está dando vuelta en ese sentido, con una recuperación económica que, gracias a cómo se manejó la pandemia, empieza a verse. Y después las reformas que todo el mundo reclamaba y todo el mundo decía que había que hacer, pero nadie las hacía. La reforma de la seguridad social para darle sustentabilidad sobre todo a las futuras generaciones, muy gradual, muy uruguaya, a muy largo plazo, y la transformación educativa que en marzo empieza a estar en las aulas. Así que para mí el paso a partir de hoy de que se vote en el Senado esta reforma de la seguridad social absolutamente necesaria es un paso de responsabilidad política y yo lo celebro como es un paso de responsabilidad política. Ojalá todos aquellos que reclamaban que había que hacerlo pero no se animaron a presentarla contribuyan con su voto para que la solución esté arriba de la mesa. Diferentes sindicatos en el día de hoy llamaron a un paro parcial de sus actividades para hacerse presente en el Palacio Legislativo. En las inmediaciones, en principio, han estado desde antes de las 9 de la mañana llegando aquí en el entorno del Palacio Legislativo. Algunos entraron a las barras para presenciar el debate. Y justamente lo que sucedió fue que durante la locución del senador Alejandro Sánchez, del MPP, una vez finalizado su alocución, fue aplaudido por las barras. Recordemos que en las barras no se puede hacer ningún tipo de expresión, ni de desaprobación, ni de acuerdo, ni ningún exabrupto. Entonces las barras fueron desalojadas. En este momento hay muchos sindicatos afuera, sobre todo AEBU, está el UMRA también, pero no se les permite el acceso. Una vez, también es parte del estatuto, que las barras se desalojan, no se pueden volver a habilitar. Solamente estamos la prensa y los miembros de la seguridad en este momento cuando son las 18:57. Sobre esto mismo se expidió la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón. No me sorprendió porque en algún momento creo que básicamente era algo que ya se preveía que iba a ocurrir. ¿Que estaba organizado, dice usted? No sé si organizado, pero algo que no pareció ser muy espontáneo. ¿Le llamó la atención la cantidad de tiempo que se demoró en desalojar efectivamente las barras? Me llamó la atención, pero también sé que es el cuidado con que los funcionarios tratan de que todos estos episodios, cuando hay ánimos un poco fervorizados, se trata de que todo sea con mucha cautela. ¿Entiende que son razonables los planteos de la oposición o es más bien un tema de ser oposición por sí mismo? En este tema en concreto, se pueden tener miradas diferentes. Lo que sí es claro, y hoy lo dijo
más de un legislador del Frente Amplio, que era indispensable transitar una reforma de la seguridad social, que así todos los partidos además lo dijimos en la campaña electoral. Obviamente respeto a quienes entienden que no era el camino de esta manera transitar ese proceso, pero nosotros entendemos que es una muy buena reforma. Compañeros, yo cuando llegué esta tarde aquí al Parlamento Nacional, al Senado, me encontré con la sorpresa que estábamos en un cuarto intermedio. No estaba previsto un cuarto intermedio que fue de las 15 a las 16 horas y luego se pidió un cuarto intermedio más de 16 a 17 horas. ¿Qué se trató allí? Bueno, los senadores se fueron de aquí de la sala a ese cuarto intermedio, pero fueron a la Comisión de Constitución y Códigos de aquí del Senado para tratar el proyecto de reparación a las víctimas de la guerrilla. Ese proyecto que impulsó Cabildo Abierto. Finalmente la intención de esta comisión es que se trate en forma grave y urgente. No sabemos, hemos estado hablando con varios senadores, si esto es moneda de cambio de las cosas que no le llevaron adelante a Cabildo Abierto en esta reforma de la seguridad social y por eso sí le llevan esta reparación a las víctimas. De todas formas dialogamos con Domenech, dijo que esto es necesario, es un proyecto que toma de la época del primer gobierno de Tabaré Vázquez, de allí en ese se basaron. Pero lo que no está claro es los años de las personas que han fallecido va del año 1962 al 1976. Son personas humildes, decía Domenech, que no tienen ninguna afiliación política y que han muerto entonces víctimas de la guerrilla. Luego hablamos con la oposición, con un senador del Frente Amplio, y nos dijo que tiene mucha vaguedad este proyecto porque no solamente es tomado en forma arbitraria el periodo, porque en el 76 ya estábamos en plena dictadura, sino que tampoco aclara qué tipo de víctimas. Domenech hablaba entre 80 y 90 personas, pero en realidad también hay víctimas de otro tipo de guerrillas, no solamente de extrema izquierda, hay víctimas de la Juventud Unida de Pie, de escuadrones de la muerte que son de derecha, hay muchas víctimas. Entonces, si esto se llega a promulgar así como está, puede haber muchos reclamos de la sociedad civil una vez que la ley esté, o sea que habría que ver si esto tiene algún ajuste, pero lo extraño, y con esto cierro, es decirle que en la sesión de mañana, miércoles 28 de diciembre, se va a estar votando, se va a estar discutiendo y debatiendo los 330 artículos de esta reforma de la seguridad social. Se va a estar, no se sabe todavía muy claro si es antes o después, esta ley reparatoria que por supuesto que va a llevar un debate intenso, ya se va a estar hablando de la teoría de los demonios, bueno, se va a ir muchísimos años para atrás, ya lo sabemos, pero también se va a estar tratando, tengo acá la extensión del seguro de desempleo para las personas del sector lácteo y también del subsidio al transporte. Todo eso mañana, pero por supuesto no se va a terminar mañana, tienen jueves y viernes, esperan que el 31 de diciembre, el sábado, no tener que sesionar, o sea que esperan días de duro debate aquí en el Senado de la República y en el día de hoy sí queda ya votada entonces en general el proyecto de ley de la reforma de la seguridad social. Ustedes allí en Estudios Centrales.